podemos sentir gozo independientemente de lo que suceda o no suceda en nuestra vida. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy me gustaría tratar un principio que es clave para nuestra supervivencia espiritual. Ese principio solo se volverá más importante a medida que aumenten las tragedias y farsas que nos rodean. Estos son los últimos días y a ninguno de nosotros debería sorprenderla ver que las profecías se cumplen. Muchos profetas, tales como Isaías, Pablo, Nefi, Mormón, previeron los tiempos peligrosos que vendrían, que en nuestra época todo el mundo estaría en conmoción, que los hombres serían amadores de sí mismos, sin afecto natural, amadores de los deleites más que de Dios, y que muchos se convertirían en siervos de Satanás y defenderían la obra del adversario. Ciertamente ustedes y yo luchamos contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo y contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. A medida que los conflictos escalan entre las naciones, los cobardes terroristas asedian a los inocentes y la corrupción es cada vez más común en todo, tanto en el ámbito comercial como en el gubernamental. ¿Qué puede ayudarnos? ¿Qué puede ayudarnos a cada uno de nosotros con nuestras luchas personales y con el desafío riguroso de vivir en los últimos días? El profeta Ley enseñó un principio para la supervivencia espiritual. Primero, consideren sus circunstancias. Él había sufrido persecución en Jerusalén por predicar la verdad y el Señor le mandó dejar sus posesiones y huir al desierto con su familia. Vivió en una tienda y sobrevivió con la comida que encontraban en el camino hacia un destino desconocido. Vio a 2 de sus hijos, Lamán y Lemuel, rebelarse contra las enseñanzas del Señor y atacar a Nefi y a Sam, sus hermanos. Claramente, Ley conocía la oposición, la ansiedad, la pena, el dolor, la decepción y el pesar. Y aún así declaró con audacia y sin reserva un principio que le reveló el Señor. Existen los hombres para que tengan gozo. Imagínense, de todas las palabras que podría haber empleado para describir la naturaleza y el propósito de nuestra vida en la mortalidad, Él escogió la palabra gozo. La vida está llena de desvíos y callejones sin salidas, pruebas y dificultades. Probablemente cada uno de nosotros ha tenido momentos en los que la aflicción, la angustia y el desaliento casi nos han consumido. Y aún así estamos aquí para tener gozo. Sí, la respuesta es un sí rotundo. Pero ¿cómo es posible eso? ¿Y qué debemos hacer para reclamar el gozo que nuestro Padre Celestial tiene reservado para nosotros? Eliza R. Snow, segunda presidenta general de la Sociedad de Socorro, brindó una respuesta fascinante. A causa de la infame orden de exterminación de Missouri, emitida al comienzo del inclemente invierno de 1838, ella y otros se vieron obligados a huir del estado ese mismo invierno. Cierta noche, la familia de Eliza se acomodó en una pequeña cabaña que los santos usaban a modo de refugio. Las personas que habían estado allí antes habían quitado gran parte del relleno de entre los troncos para hacer fuego, por lo que había agujeros lo bastante grandes como para que se metiera un gato. El frío era intenso y la comida estaba congelada. Esa noche cerca de 80 personas se apiñaron en aquella pequeña cabaña de apenas 6 metros cuadrados. La mayoría pasaron el tiempo sentados o de pie tratando de mantenerse abrigados. Afuera, un grupo de hombres se reunieron alrededor de una gran fogata. Algunos cantaban himnos y otros asaban papas congeladas. Eliza registró: no se oyó ni una queja. Todos estaban alegres y, a juzgar por las apariencias, si alguien nos hubiera visto, nos habría tomado por excursionistas más que por un grupo de exiliados por órdenes del gobierno.
El informe que Elisa escribió acerca de aquella noche agotadora y gélida fue sorprendentemente optimista. Ella declaró: fue una noche muy feliz. Nadie, sino los santos, pueden ser felices en cualquier circunstancia. Eso es, los santos pueden ser felices en cualquier circunstancia. Podemos sentir gozo aun cuando tengamos un mal día, una mala semana o hasta un mal año. Mis queridos hermanos y hermanas, el gozo que sentimos tiene poco que ver con las circunstancias de nuestra vida y mucho con el enfoque de nuestra vida. Cuando nos centramos en el plan de salvación de Dios, en Jesucristo y en su Evangelio, como mencionó el presidente Monson, podemos sentir gozo independientemente de lo que suceda o no suceda en nuestra vida. El gozo proviene de Él y gracias a Él es la fuente de todo gozo. Lo sentimos en Navidad cuando cantamos «Regocijad, Jesús nació». Y podemos sentirlo el resto del año. Para los santos de los últimos días, Jesucristo es gozo. Esa es la razón por la que los misioneros dejan sus hogares para predicar su evangelio. La meta de ellos no es aumentar el número de miembros de la iglesia, sino enseñar y bautizar para llevar gozo a la gente de todo el mundo. Así como el Salvador nos ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento, también nos ofrece una intensidad, una profundidad y una amplitud de gozo que desafía la lógica humana o comprensión mortal. Por ejemplo, ¿no parece posible sentir gozo cuando un hijo padece una enfermedad incurable? ¿O cuando perdemos el empleo? ¿O cuando nuestro cónyuge nos traiciona? Sin embargo, ese es precisamente el gozo que ofrece el Salvador. Su gozo es constante, asegurándonos que nuestras aflicciones no serán más que por un breve momento y que serán consagrados para nuestro provecho. Entonces, ¿cómo podemos reclamar ese gozo? Podemos empezar por poner nuestra vista en Jesús, el autor y consumador de la fe en todo pensamiento. Podemos dar gracias por Él en nuestras oraciones y al observar los convenios que hemos hecho con Él y con nuestro Padre Celestial. A medida que le supliquemos que nos dé más gozo, el Salvador llegará a ser más real para nosotros. El gozo es poderoso y centrarse en él hace que el poder de Dios llegue a nuestra vida. Como en todas las cosas, Jesucristo es nuestro máximo ejemplo, quien, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Piensen en ello. Para poder soportar la experiencia más dolorosa jamás padecida en la tierra, el Salvador se centró en el gozo. ¿Y cuál fue el gozo puesto ante él? Seguramente incluía el gozo de limpiarnos, sanarnos y fortalecernos, el gozo de pagar por los pecados de todo el que se arrepienta, el gozo de hacer posible que ustedes y yo regresemos a casa limpios y dignos para vivir con nuestras familias y nuestros padres celestiales. Si nos centramos en el gozo que vamos a recibir nosotros o aquellos a quienes amamos, ¿qué cosas que actualmente nos parecen abrumadoras, dolorosas, aterradoras, injustas o simplemente imposibles seremos capaces de sobrellevar? Un padre en una situación espiritualmente precaria se centró en el gozo de finalmente ser limpio y estar bien con el Señor, el gozo de estar libre de culpa y vergüenza y el gozo de tener paz mental. Ese enfoque le dio el valor para confesar a su esposa y al obispo su problema con la pornografía y su subsecuente infidelidad. Ahora está cumpliendo con todo lo que su obispo le aconseja hacer y se esfuerza de todo corazón por recuperar la confianza de su esposa. Una jovencita se centró en el gozo de mantenerse sexualmente pura
para sobrellevar las burlas de sus amigas mientras se alejaba de una situación popular y provocativa, aunque espiritualmente peligrosa. Un hombre que con frecuencia despreciaba a su esposa y se complacía en los arrebatos de enojo que tenía con sus hijos, se centró en el gozo de ser digno de tener el Espíritu Santo como su compañero constante. Ese enfoque lo motivó a despojarse del hombre natural ante él, que había sucumbido demasiado a menudo, y hacer los cambios necesarios. Hace poco un querido colega me contó de las pruebas agobiantes por las que había pasado durante los últimos 10 años. Él dijo: he aprendido a sufrir con gozo. En el gozo de Cristo, mi sufrimiento desapareció. ¿Qué seremos capaces de sobrellevar si nos centramos en el gozo que está puesto delante de nosotros? ¿Qué arrepentimiento será posible? ¿Qué debilidad se tornará en fortaleza? ¿Qué disciplina se convertirá en una bendición? ¿Qué decepciones e incluso tragedias serán para nuestro bien? ¿Y qué servicio difícil seremos capaces de brindarle al Señor? Cuando nos centramos diligentemente en el Salvador y seguimos su modelo de centrarnos en el gozo, necesitamos evitar aquello que pueda interrumpir nuestro gozo. ¿Se acuerdan de Corior, el anticristo? Corior fue de un lugar a otro diciendo muchas falsedades sobre el Salvador hasta que fue llevado ante el sumo sacerdote, que le preguntó: ¿por qué andas pervirtiendo las vías del Señor? ¿Por qué enseñas a este pueblo que no habrá Cristo para interrumpir su gozo? Todo lo que se oponga a Cristo o su doctrina interrumpe nuestro gozo. Eso influye en las filosofías de los hombres, tan abundantes en línea y en la blosgófera, que hacen exactamente lo que hacía Corior. Si ponemos la vista en el mundo y seguimos sus fórmulas para la felicidad, jamás conoceremos el gozo. Los injustos pueden experimentar cualquier número de emociones y sensaciones, pero jamás experimentarán gozo. El gozo es un don para el que es fiel. Es el don que proviene de tratar de forma intencional de vivir una vida de rectitud, como enseñó Jesucristo. Él nos enseñó cómo tener gozo. Cuando elegimos al Padre Celestial para que sea nuestro Dios, y cuando sintamos la expiación del Salvador obrando en nuestra vida, seremos llenos de gozo. Cada vez que nutrimos a nuestro cónyuge y guiamos a nuestros hijos, cada vez que perdonamos a alguien o pedimos su perdón, podemos sentir gozo. Cada día que escojamos vivir leyes celestiales, cada día que observemos nuestros convenios y ayudemos a los demás a hacer lo mismo, el gozo será nuestro. Den oído a estas palabras del salmista: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. En su presencia hay plenitud de gozo. Cuando este principio esté grabado en nuestro corazón, cada día puede ser un día de gozo y alegría. De ello testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.